Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check en esta nueva etapa ahora de la mano de vida y futuro. Y en este cuarto episodio vamos a hablar más que de temas generales, como hemos venido hablando en los episodios anteriores. Vamos a hablar un poquito de un tema que está en coyuntura, que es, aunque ya parece una constante en toda esta nueva etapa del podcast, hablar de inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar sobre un, una nueva herramienta, una nueva app. Vamos a descubrir qué cosa es en realidad. Este, de la cual se ha venido conversando, se ha venido escuchando en los últimos días. Se trata de DeepSeek, que es el nombre de eh, esta herramienta hecha por una startup china que aparentemente se ha hecho tan popular y está, o se está haciendo tan popular y está logrando cosas que incluso hacen los modelos que ya conocíamos y que ya están en el mercado y que a veces para tener mejores resultados debemos tener una versión de pago. Y este nuevo modelo, en su versión gratuita, incluso aparentemente tiene hasta resultados equiparables. Entonces, como que vendría a romper un poco cómo se están haciendo las cosas, cómo se ha venido desarrollando en los últimos años el tema de la inteligencia artificial generativa. Y para eso vamos a conversar hoy día con uno de los expertos locales y probablemente de la región que tenemos sobre el tema, que es el buen Jesús Vélez, que lo tenemos por aquí. ¿Cómo está, Jesús? ¿Qué tal, Bruno? Gracias primero por la introducción y por la invitación también a hablar de un tema que ha roto un poco la coyuntura. Digamos que no la ha roto al 100%, pero por lo menos le ha dado un bonito tópico de discusión a una realidad que dábamos por sentada, que era, si así funcionan los modelos de IA, si así funcionan los modelos de lenguaje, pues así funcionan. Y pues parece que DeepSeek ha dicho, no, así no funcionan. O en todo caso, hay otra manera en que se pueden hacer las cosas. Sí, Y, sin y duda. bueno, vamos a discutir un poquito sobre Claro que eso. sí. Primero, Jesús, aprovechando que tú te has metido de lleno en los últimos meses en el tema de inteligencia artificial, incluso tienes unas charlas que das al respecto y de eso vamos a hablar más adelante. eh, digamos, para quienes todavía no les quede muy en claro cómo es la cosa, no sé si podrías explicar rápidamente cómo es que funciona estas herramientas de inteligencia artificial generativa, por qué se le llaman modelos largos de lenguaje o grandes de lenguaje, no lo sé. Digamos, hacer como que un pequeño glosario para entender primero desde dónde tenemos que estar parados para iniciar concretamente esta conversación. Sí, claro. En verdad, son sistemas automatizados. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de un proceso computarizado en donde ya una base determinada de datos es capaz de generar información nueva o nuevas formas de presentar la información. Y cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de una base, casi siempre, de largos modelos de lenguaje. Una serie de datos preentrenados con una enorme cantidad de información, con millones o billones o bueno, una cantidad ridícula de parámetros. La clave fundamental, la pieza fundamental de estos sistemas son los parámetros. Mientras más parámetros tenga un modelo de lenguaje, significa que va a tener más recursos para obtener una mejor respuesta. Es más o menos como la inteligencia humana. Mientras más sabes de un tema, mientras más recursos tienes, mientras más fuentes accedes, tienes la posibilidad de ser más retórico, generar mejor argumento, tener una base mucho más sólida para la argumentación. Y eso es lo que hace una inteligencia artificial generativa con largo modelo de lenguaje, como los generadores preentrenados, ¿no? Como ChatGPT y similares. ChatGPT ha sido un poco la vedette de todo esto cuando en 2021 todo el mundo comenzaba a hablar en medio del mar de cripto, tokens y blockchain de esta tecnología emergente llamada inteligencia artificial generativa, conocida como ChatGPT, en donde tú le preguntabas a un servicio cualquier cosa y esta generaba o infería respuestas basadas en conocimiento previo, pero escritas de una manera nueva, en donde parecía que estabas conversando con un ser humano.
De ahí No viene lo es, de generativa, ¿no? claro, genera contenido nuevo. No es la primera vez que tenemos un acercamiento de este tipo. De hecho, los chatbots tienen un modelo preentrenado de lenguaje, pero con parámetros muy limitados para interactuar, por ejemplo, con personas en un servicio. Hasta el año 2021, sistemas como Pedidos Ya, por ejemplo, te decían que el 83% de interacciones dentro de su plataforma satisfactorias eran con chatbots y no con humanos. Entonces, sí había un norte claro. Esto es un crecimiento exponencial, ¿no? Y estos modelos se entrenan de varias fuentes. Básicamente, información de acceso público en Internet. En algunos casos pagan por datos protegidos por propiedad intelectual. Y lo divertido es que la escala de aprendizaje es enorme. Para ponerlo en contexto, si un ser humano lee un libro todos los días durante toda su existencia 24/7, sería capaz de aprender 8.000 millones de palabras en toda su vida. Una IA, un modelo de lenguaje, podría entrenarse con 8 billones de palabras en un mes. Entonces, si hablamos de una escalabilidad muy veloz en términos de incrementar su bagaje cultural. De hecho, hasta hace unos años se discutía sobre la posibilidad de que el conocimiento humano ya no fuese suficiente para seguir entrenando modelos de IA en virtud de la velocidad a la que comían data. Elon Musk ya ha lanzado la alerta de que posiblemente en 2026 los datos humanos se hayan acabado para alimentar la IA, y esto implica que la propia IA tendría que generar sus propios datos para entrenarse a sí misma. O sea, ya es un tema distópico, Ya, pero ya, sí, ya. pero dentro de todo eso, para poner en claro, son procesos que están entrenados con enormes flujos de datos a los cuales acceden en tiempo real con mínimas latencias, y para lograr esto requieren enorme potencia, servidores con tarjetas gráficas NVIDIA, que suele ser el gran proveedor, unidas a servidores muy potentes en todo el mundo de muy baja latencia y que consumen hoy el 1% de la electricidad global. Que parece poquito, pero en realidad es un montón. Es un montón. Claro, y simplemente para que queden claro, tomando el ejemplo que tú dices, eh, esto de que uno le pregunta cosas y le responde cosas, a diferencia de un buscador tradicional tipo Google, pese a que la mayoría de estas herramientas tienen una interfaz muy parecida a Google, porque es lo que necesitamos, ya estamos acostumbrados a esa interfaz. La diferencia es que Google lo que hace es buscar en su índice y te da una lista de resultados, y estas herramientas conversan contigo contándote la respuesta como si se tratara de una interacción humana, ¿verdad? Exacto. Ok, ahora, eso es uno. Dos, bueno, nos estabas explicando cómo es que funcionan estos modelos. Hablabas de la potencia que necesitan, del consumo de energía, etcétera, etcétera. Pero además, la manera en que estaban, digamos, diseñados para funcionar, porque también tenemos que recordar que no solamente está ChatGPT, que es de OpenAI, sino hay varios otros, ¿no? Muchísimos. Hay un montón, sino que en realidad, como pasa con todos los productos y con todas las marcas, conocemos de repente una, dos o tres, pero en realidad hay muchas más. Eh, digamos que hasta, o lo que nos hemos venido a enterar muchas personas hoy, o en estos días, es que casi todos los modelos estaban hechos de una forma muy similar, o sea, tenían una lógica en su funcionamiento bastante similar, ¿verdad? Ujú. Que digamos que era básicamente como que utilizar todo el poder que tiene la herramienta para cada una eh, de las respuestas que el usuario iba solicitando. Y aparentemente esto es lo que hacía que sea tan complejo, que sea tan costoso y que se necesiten tantos recursos también para seguirlos desarrollando, ¿verdad? Exacto. O sea, en términos prácticos, toda la carrera de inteligencia artificial ha venido empujando este concepto de inversión multimillonaria para poder hacer posible este proceso. O sea, no es barato, realmente no es barato en términos de infraestructura. Hablamos, por ejemplo, de que Meta ha anunciado un servidor de 65.000 millones de dólares con varios millones de tarjetas NVIDIA. O sea, no es poca plata. Sin embargo, pongámoslo en contexto para la conversación. Desde hace varios años, China tiene un bloqueo comercial de Estados Unidos en distintas áreas. Y específicamente en el tema de tecnología, casos concretos hemos vivido en los últimos 5 años. Y ojo, ojo, hay que Huawei. recordar que no es, perdón, antes que continúes, el bloqueo no es a una marca, en realidad el bloqueo es con el país. Es un conflicto tecnopolítico. O Claro, sea, claro. sí. Y los detonantes
O sea, y por donde estallan estos conflictos son por las marcas. Es como jugar cartas. Son dos oponentes. Cada uno intenta tumbarse las cartas del otro. O sea, el objetivo es ganarle al otro, pero en ese proceso te tumbas varias cartas. Huawei fue una carta, Hikvision ha sido otra, ZTE ha sido otra, Xiaomi estuvo Claro. así de serlo, Honor por ahí tuvo un par de papeleos, pero en verdad es un tema de conflicto. China también tiene sus bloqueos, productos Claro. como Google, de hecho Google tuvo el famoso Dragonfly, este proyecto que intentó generar un buscador específico para China y los Google dijeron no way José. Apple Claro. funciona en China después de mucho tiempo, pero con varias concesiones al gobierno chino que tiene una legislación específica. Y pues debido a eso, China no puede acceder a la innovación tecnológica de empresas estadounidenses. En tema de 5G no puede hablar con Qualcomm. Claro. Nvidia no le da los sistemas más potentes de generación de inteligencia artificial por estrategia. Y debido a esa escasez de acceso, surgen estas innovaciones por otros lados. De hecho, lo interesante es que DeepSeek surge como parte un poco de esa necesidad. DeepSeek surge en 2023 y es una iniciativa de investigación que logró acceder a múltiples componentes de NVIDIA antes del bloqueo. Es parte de sistemas que no estuvieron dentro de un catálogo como parte del bloqueo que vino después, sino que básicamente existía antes, no era un stock. Y ellos comenzaron a desarrollar modelos de lenguaje y desarrollaron esta primera versión a raíz de un código abierto que ellos publicaron, en donde utilizaban 67.000 millones de parámetros para empezar a empujar esta nueva tendencia de inteligencia artificial generativa. Y para poner en contexto nuevamente, en el año 2021, entre 2021 y 2022, había una encarnizada pelea en China por modelos de lenguaje. Hasta 130 empresas competían por ser la más relevante en China en medio de la escasez de componentes. Y DeepSeek no apunta a ser, no, de hecho, hoy no es una empresa comercial. O sea, DeepSeek no es una compañía que juega en bolsa. No, no, no. No vende productos. Es una empresa de investigación y desarrollo. Están recién empezando. Sino que ha llamado la atención la manera en que han podido desarrollar con pocos recursos y en menos tiempo un modelo igual de sostenible que las competidoras. Sostenible, o sea, similar entre comillas, porque vamos a hablar de algunas situaciones claves que no se han mencionado, pero que en concreto, una es el aprendizaje por refuerzo. A diferencia de mecanismos tradicionales de inteligencia artificial que son supervisados, su aprendizaje es por supervisión, van diciendo, entra por acá, explícalo de esta manera, afina por acá, No, hay no un fine dejan tuning. solo al modelo que vaya viendo por dónde. Exacto, no. DeepSeek aprende por prueba y error. Es básicamente una recompensación algorítmica que ha trabajado DeepSeek para decirle a la IA, está bien o está mal. No es un tema de supervisión, deja que aprenda sola. Recibe retroalimentación constantemente a través de reconocimientos avanzados, no solamente por parte de los usuarios, sino por parte del tuning de DeepSeek. O sea, hay un refuerzo de déjala que vaya sola y que se corrija sola, y eso le permite aprender mucho más rápido. O sea, en Lo realidad, otro, Skynet está en China, no en Estados Unidos. perdón. Skynet está en China y no en Ah, Estados Unidos, digo. sí, claro, o sea, es como Claro, que un niño aprenda latigazo, más o menos, ¿no? En buen sentido quiero claro, decir. O sea, claro. no es una educación supervisada paso a paso, sino es una educación basada en prueba y error. A los Lo golpes, otro, es la verdad. sí, lo otro tiene que ver con esta arquitectura mixta. Es muy interesante y es seguramente el gran detonante que ha llamado la atención. Por lo Claro, general, los sistemas de Occidente, como Llama, Gemini, GPT en todas sus versiones, Claude, Android, todo lo claro. demás, es como un Porsche Taycan GT Turbo yendo a comprar al supermercado para traer una bolsa de huevos a 180 kilómetros por hora. O sea, es excesivamente potente para ciertas funciones y misiones. Es decir, utilizan todo el poder computacional, justo lo puse en mi video de Instagram, que Ujú. básicamente usan todo un poder computacional enorme, un presupuesto gigante para contestar cuántas semillas tiene una manzana en promedio. De hecho, es entre 5 a 10. Yo no lo sabía. Tuve que buscar, me quedé con las ganas de saberlo. Y lo que hace DeepSeek es arma una arquitectura mixta en donde destina recursos específicos de los modelos para simplificar la respuesta. O sea, no es que use todo el poder computacional, sino que analiza la necesidad de potencia de esa pregunta, de ese prompt, y destina la potencia exacta a ese prompt. No tiene que usar Compartimenta toda la según potencia. necesidad. Claro, y eso abarata un montón los costos. De hecho, Ah, hablando de costos,
Estamos hablando más o menos de que por 1000, a ver, acá tengo el precio, justo lo estaba buscando. Son 55 centavos por millón de tokens de entrada y $2,19 por millón de tokens de salida. En contexto, Claude, la IA de Anthropic, te cobra $15 por millón de tokens de entrada y $75 por millón de tokens de salida. Estamos hablando de precios así brutales. De hecho, por Sonnet y Haiku, que son dos productos distintos, tiene distinta tasa de valor. OpenAI utiliza GPT-4 estándar a $10 por millón de tokens de entrada y $30 por millón de tokens de salida. Y GPT-4 mini, que es el modelo, digamos que compite con DeepSeek, es 0,15 de entrada y 0,60 de salida, mientras que otros modelos también, pues más o menos andan en ese rango de precios. En el caso de DeepSeek, sí tiene 0,55 de entrada y 2,19 de salida, pero compitiendo contra GPT-4 Turbo, contra el Mm, modelo más potente. Entonces, por precios, también uno piensa que este es un asunto interesante por competencia. Y un detalle sí, más respecto a cuál la diferencia es algo conocido como el proceso de destilación, que es un concepto fascinante de la inteligencia artificial de este tipo de modelos. Por lo general existe un gran modelo de lenguaje y mm, que en función de esta enorme cantidad de parámetros que maneja, van destinando pequeñas porciones de conocimiento a modelos más pequeños. Es decir, se parten de modelos grandes que van destilando información a modelos más pequeños en función de sus propósitos. Es como que una gran inteligencia artificial va educando a las más pequeñas. ujú, Y esto, por ejemplo, lo hace distinto a procesos como el de OpenAI, en donde GPT-4 Mini está enfocado más en idioma y en procesos de búsqueda veloz, y GPT o 1, por ejemplo, está más enfocado en algoritmos matemáticos y soluciones de programación, en donde tiene una naturaleza específica. No, acá es una IA la que alimenta a otros modelos de inteligencia artificial para saber, por ejemplo, reducir requisitos de recursos, para hacer modelos más compactos y ofrecer mejores propuestas también. Así que hay claro. otro enfoque adicional a todo el tema, además Ah, de, digamos, todo esto que tú nos estás contando, básicamente, aunque claro, y ahorita lo vamos a ver, que de todas maneras DeepSeek tiene algunas limitaciones, etcétera, etcétera. muchas. Claro. Bueno, en realidad, como todos los modelos que existen hoy, pero claro, este en particular, porque es la que está en boca de todos, el tema es que más allá de eso, lo que, digamos, ha calado, me parece, en la discusión pública es, oye, ¿por qué se está hablando de que hay una inversión tan grande, porque que se necesita tanta plata para hacer esto, si es que hay otra manera de hacer las cosas que, o sea, ni siquiera es que te reduce a la mitad, o sea, es mucho más lo que se ahorra. Obviamente, eso va a variar dependiendo de lo que tú estés buscando y qué sé yo, pero digamos, estos tipos lo que han logrado es eh, ser una herramienta que funciona de una manera distinta a la que están funcionando todas las demás y de manera bastante óptima y de bastante y con mucho menos recursos. Entonces, creo que eso es lo que más está calando ahora, teniendo en cuenta que incluso el mismo Trump también ha avisado que va a destinar una cantidad grande de plata para el desarrollo de inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, eh, yo creo que eso es lo más importante ahorita, ¿no? O sea, oye, realmente necesitamos gastar, bueno, necesitamos no, necesita el Ellos. mundo gastar tanta plata, gastar tantos recursos, gastar tanta energía en esto que de repente se puede hacer de otra manera. ¿Crees que Claro. va por ahí en realidad la discusión? Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que ha habido ahí una nueva guerra fría, ¿no? De hecho, el fenómeno DeepSeek se conoce hoy como el nuevo Sputnik, en relación justamente a la carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos en tema de recursos para llegar a la Luna. Entonces, sí hablamos de una situación en donde las empresas seguramente se han topado con, oye, no es como me lo estás diciendo, y es por eso Nvidia perdió $600.000 millones de tasación en Lo que un pasa es que día. ahí también ha sido terrible porque, ¿qué cosa? Hace una semana o dos salió el hombre en el CES mostrando sus nuevas tarjetas, Y claro, la ni RTX. siquiera y ni siquiera presentándolas, digamos, como solía ser antes, que era para juegos, sino, oye, esta vaina es inteligencia artificial pura y todo el CES se centró en inteligencia artificial, todas las marcas ya
creo que tienen el apellido y ha puesto o en algún lado de su nombre. Entonces, que alguien venga a decirte sí, pero no necesariamente se hace de esta manera, es complicado y ellos son los que han sentido el golpe más fuerte, ¿no? Sí, claro. Ojo que solamente para poner nuevamente en contexto, de acuerdo con cifras de Gartner, hasta 2024, solo el 5% de las empresas decían que tenían soporte para inteligencia artificial o añadían IA en sus Mm. productos. Se estima que para finales de este año va a ser el 80%. Sin embargo, luego de esto, la escala podría variar debido a este cambio de rumbo en donde la inversión ha sido muy grande. Yo creo que ahí, nuevamente, el tema ha sido apurar lo más que se puede en desarrollo para ganarle a China en este momento. No importa la cantidad de plata, tenemos que ganarles y taparles la boca. Y China ha ido por otro lado en ese punto, Y pero no por el tema de la plata. claro, no ha ido por el tema de la plata, ha ido por el tema de investigación y desarrollo. Recordemos que China ya no es un país que replica solamente, es un país que desarrolla, investiga y desarrolla. Gastan muchísimo en R&D, pero en beneficio propio. Además, ellos ya tienen una infraestructura mucho más dotada que cualquier otro país en el mundo. Cuentan con una red interna muy veloz. No recuerdo la estadística, pero hasta el año 2023, por lo menos, se podían satisfacer unos 135, 140 exaflops, si no me falla el dato. O sea, era una brutalidad lo que podía atender. O sea, hablamos de trillones de operaciones por segundo. Claro. De una red de fibra que unía una red Ujú. de gobierno, una red de Internet para todos en el estricto sentido de la palabra. Con esa Bueno, o arquitectura sea, ya puede ser lo que sea. hay que recordar que a veces a la gente se le va de la cabeza que en realidad Huawei, por ejemplo, es una empresa de comunicaciones, de redes Sí, de claro. comunicación. Ese es su principal Su core de core business. negocio. Ujú. Lo de los celulares, los relojitos, los audífonos, esto es para el público en general, pero su negocio, el que le para la olla, es el otro. Por eso es Claro. que habían problemas con el tema de los Estos, baneos. Claro, eso está muy bonito y muy innovador y todo lo que quieras, pero en realidad su negocio es ver cómo ese se conecta con este, ¿no? claro. Y de manera muy, Y de punto a punto. y de punto a punto, Claro, y sin problemas, y de manera muy, muy, muy robusta. Ese es el claro, negocio. Por eso claro. es que sufren cuando en realidad le hacen el baneo, no por los celulares, sino por el tema del 5G, porque ellos son una de Exacto. las empresas que van punteras en el desarrollo de 5G, ahora 6G y probablemente en 2 meses más 7G, porque para anunciar nuevos Gs, son la muerte. Cada semestre hay Ah, un sí. G nuevo. Ojo, no solamente eso, sino además los desafíos estrictamente geográficos que atraviesan. Claro, China es un claro, país que claro. tiene todas las geografías. Ellos en 2020 fueron los primeros en poner 5G en la punta del Everest. Tuvieron un proyecto maravilloso. Claro. Y ahora están diversificando su cartera de negocios. Tienen centros de... Justo tengo una entrevista esta semana para hablar del tema de Y la no hay inclusión 5G de en el celdas estadio, fotovoltaicas. ¿no? ¿Ah? En la punta del Everest y no hay 5G decente en el estadio, digo, ¿no? Sí, claro, o sea, se cae acá nomás en el centro de Miraflores, imagínate en la punta del Entras, Everest. Bueno, vas aunque vas a un cuarto de tu casa y no tiene buena señal, ¿no? sí, pero ahí estás hablando de densidad de 2, 3 usuarios, pero no van a Ah, ir sí, sí, 500 personas a un concierto, ¿verdad? Llegan 3 y bajan 2. Entonces, sí. eh, lo que pasa es que, nuevamente, la arquitectura, la infraestructura de China no solamente está armada como un proyecto país, sino que además responde a legislación del gobierno y las reglas del gobierno para temas de Internet, seguridad ciudadana, control de masas, y data privada sensorizada. Es decir, es un país unificado en temas digitales. Pero debido a la naturaleza de DeepSeek, de dónde proviene y los datos con los que ha sido entrenado, tiene obviedades clamorosas en el mundo occidental. Ya hay Sí, ejemplos, por ejemplo, que tú le preguntas sobre la masacre de Tiananmen no a te da DeepSeek nada. y te dice que eso no pasó, no te da Sí, absolutamente nada de información. Y tú se le sí, sí. preguntas a OpenAI, a Gemini, a cualquier otra, y te da la información concreta, que es un sesgo que uno podría esperar y que también aparecen sesgos del lado de Occidente. Por ejemplo, el tema de la manipulación de una IA o de un modelo de lenguaje para afirmar que Hitler fue una persona honesta y sana, ya son bloqueos ya marcados por las empresas de Claro. inteligencia artificial que desarrollan el modelo y lo entrenan para evitar ir por ese camino. En el caso, por ejemplo, de Grok o Freedom GPT, son productos que no tienen estos filtros y que tranquilamente podrían ser políticamente incorrectos. Porque buscan No, otra cosa, pues, en realidad. claro, no es la primera vez, o sea,
Microsoft hace mucho tiempo puso un bot que aprendía de Twitter y fue lo peor que pudo haber hecho, al punto que se lo bajaron porque se convirtió en un tipo absolutamente iracundo. Eh, nuevamente, estamos pasando por un estadio de aprendizaje en donde estamos viendo un giro en el tema de procesos de inteligencia artificial, pero nuevamente, tú puedes usar hoy DeepSeek, la puedes descargar en Android, en iOS, ayer me dijeron que está en el App Gallery, o sea, está en todos lados, pero no es un producto comercial. Hay que tomar con mucho cuidado lo que te diga porque actualmente la versión 3 está basada en 670.000 millones de parámetros, solo 10 veces más que su primer modelo. Si contamos lo que vienen haciendo, por ejemplo, empresas como ChatGPT o perdón, OpenAI, que tienen 1,8 billones de parámetros para GPT-4. Estamos hablando de una cantidad que triplica los parámetros que puede manejar hoy DeepSeek, sin contar la data privada a la que podría acceder para analizar y a seguir aprendiendo. Claro, claro, claro. Entonces sí, o sea, claro, hay que tomarlo como tú dices, primero que es un producto en desarrollo y como tú dices, no es un producto comercial. O Sí, sea, pero está poniendo presión. O sea, el sí, tema acá es que este modelo está ejerciendo presión sobre OpenAI, Google y Meta, porque les está claro, diciendo, se puede hacer más con menos. claro, y va a obligar a que haya de repente, de alguna manera, algún tipo de supervisión sobre estas empresas, a decir, oye, sigues haciendo todos tus modelos, todos tus productos siguen siguiendo, continúan siguiendo la misma ruta de desarrollo o estás ya investigando cómo de repente replicar la experiencia de DeepSeek o se te ha ocurrido alguna otra manera para ahorrar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que acá una de las grandes claves que DeepSeek va a aportar en el mercado no solamente es este modelo, sino también la eficiencia energética, que ese Claro, es otro de los grandes asuntos. De hecho, tú y yo estuvimos en AWS reInvent y el tema, por ejemplo, de la energía nuclear es un asunto que está comenzando a verse como una opción viable en pequeñas condiciones para no descontrolarnos y ser una nueva Chernóbil. pero ya como necesidad, o sea, ya ni siquiera Claro, como alternativa, sino porque ya no es un tema de creemos que, no, 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 se va a hacer. se necesita algo para atender esta demanda y no podemos seguir reventando al resto, ¿no? Claro, lo que va a pasar seguramente en este año es que las empresas van a empezar a recalcular. O sea, todas. OpenAI, ahorita Sam Altman debe estar llamando, ya debe haber llamado directorio a decir: diseñemos una nueva hoja de ruta para Claro, GPT-5 en función de qué queremos lograr con esta nueva versión o reajustar los actuales modelos que tenemos. Lo mismo está haciendo seguramente Zuckerberg, porque esto es un asunto que va a reducir costos. O sea, y las empresas buscan reducir costos. La finalidad de cualquier empresa es generar ganancia. Y claro, si tú ofreces un modelo de lenguaje que pueda generar dinero y tracción y reducir tus gastos para tu operación, es una ganancia. Tienen que estar buscando la manera algorítmica de decir, ¿cómo diablos los chinos han podido hacer y nosotros no? O sea, eso es lo que están buscando en este momento y es ahí claro. en donde nuevamente el control de la discusión y el control de la tecnología en lo que necesita el otro está en las manos del otro, como está pasando con el 5G en Estados Unidos, que el 5G es una promesa trastabillada en Estados Unidos. Muy pocas ciudades lo tienen, la milimétrica funciona, pero no es una base estándar como sí la tiene China, que Claro. es la que diseñó el concepto a medida de 5G para los países y las ciudades densamente pobladas. Entonces, no, o sea, nuevamente, el control de la situación por un tema específico pasa nuevamente a China en este momento y es ahí en donde Trump tiene que saber virar también, porque yo creo que esto no va a generar desbloqueos, esto no va a No, no, cambiar el claro. panorama, pero sí podría replantear negociaciones, que eso es lo interesante de este asunto intermedio. Y vamos a ver si es que realmente, como tanto se ha promocionado y se ha dicho, este segundo gobierno de Trump tiene ese componente tecnológico o tecnocrático, por decirlo de Sí, alguna claro, manera, el ¿no? Al gobierno del momento Bitcoin. de tomar las decisiones, no solamente dentro del país, sino las decisiones en sus relaciones con otros países. O sea, a ver si es que Sí. la parte tecnológica tiene peso al momento de decidir con quién haces negocios, cómo haces los negocios, etcétera, etcétera, cómo se ha promocionado en Mm. estos últimos días, justo que ha asumido recién Trump. Y lo interesante es que estamos viviendo un momento bonito, sobre todo para los que estamos metidos en ese tema, porque estamos viendo cómo se mueven las fichas.
Sí, y y qué cosa acuérdate, va a hacer el otro, y tratando de adivinar cuál va a ser el siguiente movimiento, por dónde van a ir, qué cosas van a hacer. O y acá, perdón, sí. y si de repente sale por ahí algún país que no tienes en el mapa con algo, más disruptivo todavía y se baja, la mesa de nuevo, ¿no? Falta la respuesta de Rusia nomás, ¿no? Pero Claro, o sea, lo que sí creo que es también un buen momento para saber hasta qué punto el presidente Trump ha negociado con las grandes Big Tech para saber hasta cuál es su presencia en decisiones de este tipo. Cuando tomó el cargo, estaban todos. O sea, literalmente estaba toda la crema innata de Silicon Valley en la toma de mando. Evidentemente, al tener un asesor como Elon Musk a la mano derecha, esto también puede generar ciertas situaciones de presión por parte de claro. las Big Tech para decisiones políticas del presidente Trump, porque, nuevamente, un conflicto político hace 5 años no es lo mismo que un conflicto tecnopolítico, con todo lo que hemos aprendido. Y es ahí en donde Trump tiene que aprender a ceder respecto a las decisiones que tomó en el gobierno anterior de ser restrictivo con China. Está siendo restrictivo con otras cosas, se está desquitando por otros frentes. Migraciones es uno, pero Aranceles es otro, ¿no? aranceles es otro, Claro, pero tiene que ver justamente con cómo vas a diseñar tu futuro de acá a 4 años, cómo las Big Tech van a ejercer presión para que eso ocurra, porque han sido un poco las que han endosado el voto, las que ujú, han ayudado a que esto, a ver, no es casualidad de que Trump haya sido el salvador de TikTok luego de que hace 4 años intentara cerrarla. No es casualidad de que hoy Elon Musk y Alex Ellison sean los que estén detrás también de la adquisición de TikTok. Entonces, o que Mark Zuckerberg haya disuelto su comisión, su centro de verificación de datos. No es poca cosa. O sea, hay un sí, montón sin de favores contar políticos. los otros comités y los otros, subgrupos que tenían las empresas, por ejemplo, para atender minorías, etcétera, etcétera, alineándose completamente con lo que propone el nuevo mandatario, ¿no? Claro, o sea, hay cuentas por pagar por ese lado también, y Claro, seguramente las Big Tech van a empezar a ejercer presión sobre ciertos commodities que necesitan para seguir empujando la industria. Nvidia tiene todo el peso para meterse en ese punto. No vi a Jensen Huang en la toma de mando, pero asumo que todo Silicon Valley va a estar de acuerdo en que el tipo sea el primero en requerir cosas. O todos sea, lo usan. claro, es la empresa más El requerida en proveedor. este momento por hardware, ¿no? Pero es la que más ha sufrido el impacto de la presencia de DeepSeek. O sea, de la noche a la mañana perdieron una capitalización de 600.000 millones de dólares. No es poca cosa en el sector, en un sector emergente, popular y al alza. Acuérdate que hoy Claro, tú abrías Coinbase, abrías Binance, abrías hasta Buenbit y todas te decían, compra acciones en Nvidia, convierte tu criptoacciones en Nvidia. Y ahora nadie lo pone porque se vino a pique. claro. Y es una raya roja hacia abajo horrorosa Sí, y que nadie es apreciaba. un Es un corte, es puede día y ser, noche. sí. Y eso no lo veía venir absolutamente nadie que Parece haya Down puesto su plata Detector, en Nvidia. parece Down Detector, digo así. Sí, 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 tal cual. Reportamos problemas en tu zona, problemas Sí. financieros, reporta, sí. Pero esto va a seguir moviéndose. Yo creo que va a haber evidentes reajustes en el tema corporativo. Seguramente Amazon debe estar recalculando también algunas tarifas respecto a sus propios modelos de lenguaje corporativos, lo que hacen con Anthropic, por ejemplo. Google ha invertido plata también en Anthropic. Ujú. Entonces, sí debe haber ahí alguna situación de movimiento alrededor. La planificación de centros de datos va a tener otro enfoque, seguramente con el tiempo. Algunos proyectos seguramente van a ser puestos en pausa por replanteamiento de presupuestos. O sea, va a haber un cambio. O sea, yo creo que este fin de año las cosas van a cambiar, no en beneficio del usuario, porque eso es mentira. Esto acá no estamos hablando del usuario, estamos hablando de las empresas. Yo creo que va a haber un recálculo en el término de cómo van a optimizar, por ejemplo, los precios, los accesos, las interacciones, pero sobre todo yo creo que va a haber un afloje por parte de Estados Unidos en temas de comercio con China, en temas tecnológicos. Algo va a haber, a mí me huele que va a haber alguna liberación de cierto tipo de áreas y canjes entre los dos. Yo creo que el 5G puede ser una muy buena. Sí, claro. eh, pero yo creo que algo se debe estar cocinando ahorita en Washington como respuesta a DeepSeek,
que le ha caído sumamente bien a Xi Jinping el hecho de que DeepSeek haya sido conocida. Así como ya hemos tenido un primer golpe con Huawei el año pasado con su chip de inteligencia artificial y Claro. con el 5G construido a mano. Bueno, luego vimos que Songfo había colocado componentes de TSMC en un chip de Huawei, otra historia, pero igual, yo creo que hay elementos que Estados Unidos ya no puede controlar como narrativa. Y eso es algo que la inteligencia artificial ha permitido a Estados Unidos, controlar la narrativa en función del poder computacional. Ya han demostrado los chinos que no necesitan ese poder computacional para empujar una experiencia. Y entra ahorita al blog de DeepSeek y vas a ver una tabla comparativa de todos los motores de los modelos de lenguaje que existen y vas a ver los rankings de DeepSeek. Es impresionante lo que es capaz de hacer. Así que estamos ante una realidad sumamente cambiante. Oye, Jesús, no te quiero quitar más tiempo, más bien, No, por muchísimas favor. gracias por habernos ayudado a entender un poquito el, el, el tema tecnológico de moda de estos días y que seguramente se va a mantener durante algunas semanas más. Pero yo le quiero avisar, como les comenté al inicio, Jesús ahora se está dedicando, entre varias otras cosas, a dar talleres, masterclasses sobre temas de inteligencia artificial. El año pasado dio algunos que fueron bastante exitosos, tuvieron muy buena acogida, que era para las personas pues, que querían adentrarse un poquito más en el tema de inteligencia artificial. Y ahora empieza la temporada de los talleres 2025, pero ya un poquitito más especializados, ¿verdad, Jesús? No sé si nos puedes contar un poquito más Sí, sobre gracias por esto. eso, Bruno. Este 2025, con 11 6 talentos, que es la agencia que me representa, hemos decidido resolver el tema de las masterclasses con ya segmentos. De hecho, estamos arrancando con IA para emprendedores. Creemos que es importante que las microempresas y las pequeñas empresas optimicen sus recursos sin necesidad de estar botando plata. Justo ahora acabo de lanzar un reel hablando de la carrera por inteligencia artificial que no deberíamos estar corriendo las personas que tienen una pequeña o mediana empresa, sino que deberían estar atentas justamente al objetivo que están persiguiendo y qué herramientas se adaptan mejor a ese objetivo. Eh, pero este año vamos a tener para estudiantes, para creadores de contenido, estamos segmentando muchísimo el tema, pero esa primera habla justamente de cómo potenciar estos pequeños negocios dirigidos por una o dos personas que no tienen el tiempo para hacer todo y que a través de inteligencia artificial pueden automatizar y optimizar recursos. Hemos, de hecho, reducido el costo de las entradas. Están en Están Ticketmaster. bastante Sí, accesibles en realidad. sí, están mucho más Están baratas que las bastante. primeras sesiones para hacer que más gente vaya. De hecho, hay la posibilidad de hacer sesiones incluso más largas. Vamos a ver eso porque dependiendo cómo vaya el ritmo, yo puedo ir jugando con los tiempos. Pero sí, este sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana en el Hotel Costa del Sol, ahí en la 30 de Salaberry, ahí cerca al cruce con Alberto del Campo, el Hotel Costa del Sol. Tiene un auditorio precioso y ahí vamos a hacer toda esta serie de masterclasses que tenemos anunciadas. Ya anunciaremos las siguientes fechas para las próximas masterclasses, pero por lo menos ya tenemos esta para emprendedores que hace tiempo queríamos hacer, porque había mucha gente que preguntaba sobre cómo podía implementar para confeccionar posts en redes sociales, porque no tenían el tiempo la persona, o por ejemplo, Por el analizar datos, presupuesto. sí, automatizar respuestas por correo, por WhatsApp, tratar de mejorar un poco. O sea, no se trata de que vayas a hacer menos cosas, es un tiempo en donde vas a aprender a invertir muchísimo de tu tiempo para empezar a desprenderte de cosas que puedes automatizar, ahorrar en costos y con el tiempo reinvertir en el siguiente salto exponencial de tu empresa. O en todo caso, por lo menos estar atento o atenta a lo que hoy las microempresas están utilizando para mantenerse a flote y sobre todo con muy pocos recursos al mes. Así que nuevamente, 22 de febrero, Hotel Costa del Sol, las entradas en Ticketmaster con una producción de 11 talentos. En Ticketmaster y si de repente se les hace complicado o se olvidan, van a la página de vidafuturo.p y ahí está el banner que va directamente al evento para que puedan comprar sus entradas. Oye, Gracias, Jesús, gracias. nada, muchísimas gracias nuevamente y ya seguro te voy a estar molestando en el futuro para que nos expliques un poquito más o nos ayudes a entender un poquito más algunos de estos temas de la tecnología que a veces nos complican un poco la cabeza. Claro que sí, cuando quieras. Listo. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima.